sigamos hablando de estos pensadores, de estos señores de la Ilustración. Ahora hablemos de este que ven aquí, otro pensador francés que se llamaba Montesquieu. El barón de Montesquieu fue miembro de la nobleza francesa. Era un gran admirador y estudioso del sistema político inglés. Se dedicó a analizarlo para entender cómo era que debía funcionar un gobierno de forma equilibrada. Sus ideas, las de este señor de Montesquieu, quedaron plasmadas en un libro llamado El espíritu de las leyes. Escuchen esto. El tipo de gobierno que debía tener un país, según Montesquieu, dependía de las circunstancias, es decir, de su desarrollo económico, de sus modos de producción, de sus costumbres, del temperamento de la gente, de su espíritu y hasta del clima. Claro, todo dependía de esto. Según Montesquieu, había 3 tipos de gobierno. Primero, la república, que es una fusión entre democracia y aristocracia. Luego, la monarquía o despotismo, que ya sabemos qué es, donde hay un rey. Pero él era enemigo del despotismo, pues es caprichoso y arbitrario. La gente, en un despotismo, obedece por miedo, no porque quieran obedecer. Montesquieu pensaba que una ley es una norma o regla de conducta humana que debe ser observada, aunque con frecuencia es violada. La ley, muchachos, según Montesquieu, es la expresión de la voluntad de la gente para el bien común. Hemos dicho esto muchas veces. De todas formas, existe una ley natural que es igual a la razón y que hay que observar y seguir también. Bueno, basado en esto, ¿cómo nos proponía pues Montesquieu que deberíamos gobernarnos? Él decía que el gobierno tenía que adaptarse a las circunstancias para que llegara a ser estable y ordenado. No un gobierno igualito para todo el mundo, sino se adaptaba a cada circunstancia. En todo caso, la libertad política del individuo se tenía que salvaguardar. Y esto se lograba por medio de la separación de poderes en 3 ramas. 3. Ojo, este no fue el primer pensador político en llegar a esta conclusión. Desde la antigüedad ya se tenía esta idea de separar el poder. Les cuento sobre estos 3 tipos de poder. El primero, el poder ejecutivo, que son el rey o el presidente y sus ministros, gobernadores, alcaldes. Ellos se encargan de hacer cumplir las leyes, ¿cierto? Luego está el poder legislativo, muy importante, el Parlamento, nuestro Congreso. Este es nuestro Congreso de la República. Ahí se encargan de formular las leyes, las cosas que nosotros debemos cumplir. Si funcionara bien, serían leyes que fueran para el bien común. Luego, la tercera rama del poder que nos propone Montesquieu es el poder judicial. Estas, muchachos, son nuestras cortes, las de aquí de Colombia. Ellos, como te digo, son los jueces, encargados de interpretar las leyes para ver cómo aplicarlas a cada caso. Interesante, ¿no? ¿Te le mides? Hacer del ejecutivo, del legislativo, del judicial. De pronto cambias las cosas y lo haces mejor. Pero bueno, a estos 3 poderes, Montesquieu los llamó las ramas del poder público. Él analizaba que los 3 estamentos se vigilaran el uno al otro. O sea, los jueces al presidente a los jueces, el Congreso al presidente y así sucesivamente. Este sistema que propone Montesquieu se llamó el sistema de pesos y contrapesos. En inglés se llama checks and balances. Toda acción política, por obligación, pues tiene que pertenecer a alguna de estas 3 ramas. Y por ende, podía ser vigilada y controlada. Ahora, esta separación pues no tiene que ser una separación así absoluta. El legislativo, los que hacen las leyes, pues se reúne cuando lo convoca el ejecutivo. El ejecutivo puede ejercer el derecho al veto si no está de acuerdo con lo que decide el legislativo. El poder legislativo, ante casos extraordinarios, puede ejercer poderes judiciales. Pero muchachos, la idea es que las 3 ramas pues trabajen en equipo, busquen un justo equilibrio e idealmente funcionen en armonía para el bien del país. Suena chévere. Ninguna de las ramas puede hacer lo que quiera, porque si su actuación es incorrecta, las otras 2 ramas la frenan. Definitivamente, ninguna de las 3 ramas del poder público puede tener un poder ilimitado. Interesante todo lo que decía Montesquieu. Hablemos de otro. Este señor, el señor Rousseau, otro pensador de la Ilustración. Él nació en Ginebra. ¿Te acuerdas que era una ciudad suiza calvinista muy radical? Bueno, él nació allá.
Y la gran preocupación de este señor de Rousseau fue la libertad del individuo. El tipo se ponía a pensar cómo hacer para que cada individuo, o sea, cada uno de nosotros, mantuviera su libertad, sin que llegara el gobierno a arrollarla. Bueno, pero ¿qué significaba tener libertad, no? Porque eso es una gran pregunta. Rousseau, a diferencia de muchos de esos filósofos, porque hay mucha diferencia entre ellos, no creía en la bondad natural del ser humano ni de la sociedad. En este que es su libro, el libro más famoso de Rousseau, uno de los más importantes de la historia, El contrato social, él decía, abro comillas, el hombre nace libre y en todas partes está entre cadenas. Cierro comillas. Todo su libro está dedicado a analizar por qué sucede esto, por qué nacemos libres y luego nos vamos encadenando. Pero no solo por qué sucede, sino cómo lo corregimos, cómo nos quitamos las cadenas. Rousseau, a diferencia de los representantes de la Ilustración, creía que no solo la razón era importante en la vida del hombre. Para él, los sentimientos también eran importantes y además jugaban un papel en las vidas. Por eso es uno de los precursores, o sea, de los primeros, que escribieron en una corriente intelectual que se llamó el romanticismo. Es una corriente intelectual que cobraría fuerza en el siglo XIX. Lo que le daba valor a la vida eran las emociones, que según él existen en forma más pura y menos vil en el hombre sencillo e ineducado que en los seres que se dicen civilizados. ¿Tú qué opinas? Piénsalo. No solo vale la razón, sino también la intuición moral. Para Rousseau, la fe y la intuición moral, y no la razón y la ciencia, son fundamentales para crear una sociedad. La voluntad moral de la persona cobra mucha importancia en su teoría. No creía que el egoísmo fuera algo moralmente correcto, ni tenían por qué existir diferencias de rango social. Ojo, creía que la base de su sistema político debía ser muy grande, incluyéndolos a todos, y no solo a los privilegiados, porque para él todos los hombres eran iguales. Y en ese orden de ideas, su sistema era diferente, tanto del de Hobbes como del de Locke. Rousseau pensaba que el único gobierno que servía, ¿cuál era? Era el que era formado por personas que de buena voluntad entregaban al gobierno parte de su libertad por el bien común. Para él, el contrato, este contrato social del que habla en su libro, el contrato se celebra entre individuos libres, dispuestos a crear una sociedad y el gobierno. Por aquí están los individuos que son libres y hacen un contrato con el gobierno que está por aquí. Y así se crea el contrato social. En todo caso, su teoría defiende la soberanía ¿de quién? De la gente, la soberanía popular. La sujeción política de una persona a una sociedad es esencialmente ética y lo que tenga que ver con derecho y poder es totalmente secundario. El hombre entra a formar parte de una comunidad política porque piensa que es correcto. Es decir, este pacto se hace basado en lo que consideramos correcto. Más importante aún, la comunidad es el principal instrumento de moralización para los hombres. Es decir, la comunidad le dice a los hombres qué está bien y qué está mal. Es de la sociedad donde se emanan, de donde salen conceptos como qué es la felicidad, la propiedad, el deseo de crear un gobierno, como también salen las nociones de libertad, individualidad, egoísmo y respeto por el pacto social. Hay que hacer ciudadanos a los seres humanos antes de que se les pueda hacer hombres. Pero bueno, depende de cómo se haga esa sociedad. El hombre puede terminar siendo su esclavo, aunque piense que es libre. En este contrato social, Rousseau buscaba, según sus propias palabras, hallar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por lo cual, uniéndose cada uno a todos, no obedezca más que a sí mismo y quede tan libre como antes. Esta era su preocupación primordial, la libertad del hombre dentro de una sociedad. ¡Qué interesante! Te dejo con todas estas ideas sobre libertad y gobierno para que trabajes en clase.